Hoy comenzamos una nueva serie que le pusimos por nombre La Santa Comunión. Una vez una niña le preguntó a su mamá, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y la mamá le dijo, hijita, traes puro sueño, le dijo. No le dijo eso. La mamá con una sonrisa le respondió, disfrutaba de una amistad perfecta consigo mismo. Esa respuesta tan simple nos revela una verdad poderosa. Antes de que Dios hiciera algo, antes de que Dios creara algo, Dios ya era amor, ya tenía una comunión y Dios ya tenía una familia. Juan 17:5 nos dice que es nuestro versículo base. Jesús hablando. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. La Reina Valera dice, antes de que el mundo fuese. Dios no nos creó, Dios no creó las cosas porque le faltara algo. No es como que decía, híjole, necesito hacer algo, necesito ser productivo, tengo que ponerme a hacer cosas. No, Dios no nos creó, no creó las cosas porque le faltara algo. Él no estaba solo, Él estaba en comunión, una comunión perfecta, una comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dentro de esa comunión perfecta, dentro de esa situación donde no había necesidad, ahí Dios nos pensó a ti y a mí y nos invitó a participar en esa comunión. Porque Dios no está solo, Dios es una comunión eterna. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Tú y yo podemos ver cómo desde Génesis Dios no es una persona solitaria. Ese nosotros está hablando de una relación, está hablando de una familia, está hablando de comunión. Lo que tú y yo conocemos como la Trinidad. La Trinidad, cuando hablamos de Trinidad, estamos hablando de un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, no tres modos, no es como que Dios se ponga, ahora me voy a poner en modo Hijo, ahora me voy a poner en modo Espíritu Santo. No, no son tres modos, no son tres personas. Es un solo Dios. Tres identidades diferentes, con sentimientos, con intelecto, pero en un amor perfecto. El corazón de la fe cristiana, lo que tú y yo creemos, lo que tú y yo podemos hacer, está basada en esta verdad. Está basada en la relación que hay en la Trinidad. Tú y yo tendríamos que preguntarnos, ¿cómo se respetan en la Trinidad? ¿Cómo se relacionan en la Trinidad? Para de ahí saber cómo nosotros deberíamos actuar. La relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo es una relación que los creyentes podemos compartir al ser unidos por medio del Espíritu Santo. Y para ejemplificarlo, escogí la ilustración de un espejo. Piensa en esto, de hecho, puedes hacer esta tarea en tu casa. Júntate con tu familia y póngase enfrente de un espejo. ¿Qué se ve en el espejo? Se ve el reflejo, ¿verdad? Se puede ver cómo somos, se puede ver cualquier movimiento,
Pero ¿sabes qué? En el espejo no se siente. El espejo imita, pero no experimenta. Muchos cristianos imitamos gestos de fe, pero no experimentamos comunión con Dios. Hacemos cosas que son correctas de acuerdo a lo que sabemos de nuestra fe, pero no significa que estemos de este lado del espejo. Tú y yo no fuimos creados para imitar a Dios desde afuera, sino para participar en su amor, en el amor que tienen dentro de la Trinidad, desde dentro. ¿Estás viviendo tu fe como espejo o como un abrazo real? ¿Estás repitiendo únicamente formas? Porque el espejo es lo que hace, ¿verdad? El espejo, todo lo que le llega lo refleja. ¿Estamos únicamente repitiendo formas, métodos? ¿O estamos experimentando la presencia, el amor del abrazo en esa imagen? Dios no te invita solo a parecerte a Él, sino a entrar en su abrazo eterno. Cuando nuestra fe es como espejo, podemos reflejar formas, imitar, pero es a distancia. En cambio, el abrazo de este lado es presencia, es experiencia y ¿sabes qué? Es participación. La comunión que hay, la comunión que tú y yo podemos tener, es derivada de varios pasos, por así decirlo, de varios conceptos. Que el primero es la creencia. Tú y yo creemos algo que aceptamos como verdad. Como por ejemplo, Dios es amor. Después de la creencia es cuando viene la doctrina. Es cuando tú y yo organizamos todas las cosas que creemos y les damos forma y les damos un sentido y los volvemos liturgia. Hacemos cosas derivado de lo que creemos. Nuestra creencia se ve organizada, gobernada por nuestras doctrinas. Pero después de que organizamos todo en doctrina, llega el paso de reflexionar. Es cuando decimos, ¿realmente creo lo que estoy diciendo que creo? Y ahí, cuando nos quedamos únicamente en la reflexión y nunca seguimos adelante, corremos el riesgo de no llegar a una relación. La relación no es simplemente entender a Dios, es estar con Él. Pero muchas veces nos quedamos simplemente en filosofando. ¿Y cómo sería esto? ¿Y cómo justifico esto? Que es bueno el ejercicio mental, es buena la reflexión, pero si nos quedamos ahí, nunca llegaremos a la relación. Cuando tenemos una relación, cuando no simplemente nos preocupamos por entender a Dios y que entre dentro de mi mapa mental todas las cosas que hace Dios, sino estar con Él, es cuando tú y yo podemos participar. Y cuando participamos, es cuando nos sumergimos en su vida. No simplemente imitamos desde afuera. ¿Cómo puede pasar que yo crea algo y me quede en la doctrina y no lo pase a la relación? Es muy simple. ¿Cuántas veces no te has preguntado, no entiendo cómo Dios me ama?
sabemos por lo que creemos y porque lo que la doctrina nos dice, que Dios nos ama. Pero como no lo entendemos, ¿qué decimos? Ah, no es verdad. Cuando tú y yo entendemos eso y participamos y nos queda claro que no solo se trata de entender a Dios, porque te voy a decir algo, nunca lo vamos a entender en la totalidad. No se puede. Cuando damos el paso y participamos, es cuando viene la transformación. Cuando nuestra vida no cambia simplemente porque yo me esté tratando de esforzar, sino porque cambia, porque tengo una comunión real con Dios. Porque al relacionarme con Él me empiezo a parecer a Él. Este proceso que vimos nos demuestra que la doctrina no es el final. La creencia, las reglas, la estructura nunca va a ser el final. Es el puente hacia una relación transformadora con Dios. La doctrina es puente, nunca la meta. La meta es la presencia de Dios. Y Dios nos invita a parecernos a Él, no desde fuera. Él quiere que lo conozcamos desde dentro. Pero hay algo que nos ha robado esto a ti y a mí. Nos han enseñado a pensar en Dios simplemente como una idea correcta, como una meta a la que tenemos que llegar, pero no como una relación viva. Hemos visto a Dios simplemente como un concepto, como algo que yo puedo desear, como algo bueno, pero no lo veo como alguien con el que me puedo relacionar. Ah, eso es doctrina. El problema es el abismo que hay entre la doctrina y nuestra vida. Es lo que creemos de Dios, lo que sabemos de Dios, y la diferencia que hay con eso que creemos y sabemos con nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el diagnóstico? Jesús nos lo dice en Juan 5:39. Ustedes estudian la escritura a fondo. Qué bueno. Porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Jesús les dice, no se trata de pertenecer a una organización. No se trata simplemente de estudiar teología sistemática. No se trata simplemente de conocer teología para tener vida. Lo deja muy claro. Porque saber no es lo mismo que venir a Jesús. De lo que Él está hablando es de la unidad relacional, de la comunión que Él mismo experimenta con el Padre. Una ocasión, más adelante en Juan, cuando Él dice, y que vengan y que conozcan la vida eterna, que es conocerte a ti. Quiero aclarar algo. Jesús no los critica por querer saber más. No los critica por estudiar la Biblia. Los confronta por no venir a Él. Le dice, sí, qué bueno que quieras aprender. Qué bueno que te estés preparando. Pero el problema es que te quedas en la doctrina, creyendo que la regla te hace feliz. Y le dice, no, todo eso apunta a mí. Ese es el problema. Uno de los problemas más grandes del cristianismo es que separamos lo que creemos, la doctrina, con lo que vivimos. De nuevo, creemos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, pero hay veces que la condenación viene y toca la puerta, ¿verdad? Tratamos las doctrinas como objeto de estudio. Debemos tratar las doctrinas como objeto de estudio, no como puertas de entrada a una relación. Tratamos nuestras doctrinas como objetos de estudio
y no nos damos cuenta que la doctrina únicamente es una puerta de entrada a una relación viva. ¿Qué es una doctrina? Para que nos quede claro, para que sepamos de qué estamos hablando. La Trinidad es una doctrina, es una creencia que tú y yo tenemos. La doctrina, la Trinidad, no viene mencionada en la Biblia. ¿Cómo llegamos a eso? Mediante el estudio de la palabra, la reflexión y el diagnóstico. La encarnación es otra doctrina, es otras cosas que tú y yo creemos, que llegamos a ellas mediante la deducción. La salvación por gracia es otra doctrina, que somos aceptados y perdonados por gracia, no por méritos. La justificación por la fe es otra doctrina. La santificación, que es el Espíritu Santo transformando nuestra vida para parecernos a Cristo, es otra doctrina. La resurrección es otra doctrina. La iglesia es otra doctrina. Somos el cuerpo de Cristo, una familia donde aprenderemos a vivir la comunión divina. El problema es que los cristianos solemos interpretar las doctrinas únicamente como proposiciones mentales, como ideas correctas que deben ser afirmadas, pero no necesariamente vividas. Ah, sí lo creo. No lo tengo que vivir. Basta con que lo crea. Cada doctrina es una puerta abierta, pero muchos se quedan en el marco, sin entrar al hogar de la comunión con Dios. Decimos, sí, yo entiendo lo que es la Trinidad, creo en la Trinidad, te lo puedo decir de memoria qué es, pero no entendemos que la Trinidad no es una teoría que se entiende, es una casa, es un hogar, es una familia a la que tú y yo pertenecemos. No se trata solo de aceptar verdades, sino de entrar en esa verdad. La fe no es observar el mar. La fe no es simplemente de conocer de mareas, de estudio de nivel del mar, de la salinidad. No es solamente eso, que es bueno y deseable. La fe es meterse al agua. Las doctrinas existen para llevarnos al Dios vivo, no para reemplazarlo. Esto que voy a decir, yo sé que aquí no pasa. Es como si tuvieras una membresía en un gimnasio. Tú sabes perfectamente dónde están las máquinas. Es más, hasta tienes una aplicación que te dice qué ejercicios debes de hacer. Es más, te preocupas de nutrición. Te sabes cómo se llama cada músculo que quieres reforzar. Pero ¿qué crees? Nunca vas. ¿Conoces la doctrina? Pudieras hasta enseñar y dar clases. De hecho, hay muchos profesores de física que eso hacen. Pero es otro tema. Pudieras enseñar, pudieras guiar a otros, pero nunca vas. Hemos separado la enseñanza de la experiencia. Hemos creado un abismo entre conocer a Dios y vivir en Él. Los fariseos conocían las escrituras, eran maestros de la ley. Y nada más como dato anecdótico, todo judío en ese tiempo se sabía el Pentateuco de memoria. Nada más. Pero ¿sabes qué? No reconocieron a Jesús. Nicodemo sabía de Dios, pero no entendía el nuevo nacimiento. Conocimiento sin comunión es religión sin vida. Qué bueno que tengas una religión. Al fin de cuentas, la religión es lo que te ayuda, en mis propias palabras, a no meterte en más problemas de los que ya estás. Es una serie de reglas, hábitos, costumbres, liturgias que tú y yo tenemos. Está bien. Pero si esa religión
no va acompañada de la comunión con Dios y únicamente se queda en la regla, en lo cuadrado, en la estructura, no es vida. Es el espejo reflejando nada más lo que intentamos querer ser. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Y más importante, ¿cómo sé si estoy imitando mi relación con Dios o estoy habitando en la presencia de Dios? Porque oro sin conciencia de su presencia. Es decir, oro palabras sin sentido, repetitivas, sin entender que Dios está conmigo. Oro como si no estuviera Él. Cito versículos que no practico. Hablo de Dios más que con Dios. La teología, el conocimiento de Dios, todo lo que sabemos de Dios, sin comunión, es simplemente información, sin transformación. La teología es todo lo que tú y yo creemos, y la vida cristiana es lo que hacemos. Pero muchas veces la conexión que tiene que haber entre esas dos cosas no está muy clara. Es más, a veces ni siquiera comprendemos cómo podemos unir lo que conocemos, sabemos, nos han enseñado, hemos repetido de Dios, con lo que pasa el lunes en la oficina, en el trabajo, a la hora de pagar las cuentas. Lo vemos muy diferente. El mayor problema que la teología puede tener es sustituir a Dios por ideas acerca de Dios. Es como el espejo. Puede copiar el gesto del abrazo, pero sin calor, sin cercanía, ni experiencia. Hoy puedes ver películas en 4K que dices, wow, pero no es real. Es una proyección de algo que ya fue. Puedes ver un abrazo en la televisión, pero no es real. Es el peligro de conocer mucho de Dios, pero no tener una comunión con Él. ¿Por qué pasa esto? Porque aprendemos a hacer cosas, aprendemos a mejorar, aprendemos a que Dios nos ayuda, pero aprendemos poco sobre cómo participar en la relación entre el Padre y el Hijo. Pasa porque las doctrinas se vuelven conceptos, las estudiamos, las explicamos, las memorizamos, pero olvidamos que son simplemente puertas hacia una experiencia viva y única con Dios. Muchos sabemos cosas sobre Dios, pero no lo conocemos realmente. Es decir, tenemos información, pero no intimidad. Yo te puedo preguntar, ¿quién es la presidenta de nuestro país? Y tú me puedes decir un sinfín de cosas, pero te pregunto, ¿y tú sabes qué le gusta desayunar? ¿Sabes cuál es su chiste favorito? ¿Sabes qué la pone triste? No, tú y yo tenemos información, no tenemos relación. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina, entre conocer y dominar una doctrina, que es bueno y deseable? No estoy diciendo lo contrario. Y la vida. Que tú y yo podemos saber que Dios es amor, como doctrina. La vivencia es sentirse realmente amado. La doctrina, podemos conocer la doctrina de la gracia. Vivir la vida es vivir sostenido por su gracia. La doctrina es oír de su gloria
y conocer y estudiar avivamientos y ver cómo Dios ha usado en otras personas y lo que ha hecho y lo que hace en otros lugares. La vida es habitar en su presencia. Hay veces que tú y yo nos vemos bien desde fuera. Sabemos que es lo correcto, pero hay días que te sientes vacío. ¿Cómo es posible que yo puedo saber que Dios me ama, que tiene planes para mí? Lo tengo como información. Es más, te lo tengo subrayado en mi Biblia. Pero que nos sintamos vacíos. ¿Por qué? Porque algo puede ser doctrinalmente exacto, pero relacionalmente distante. Es como aprender todas las leyes de natación. Te sabes reglas, tipos de nado, mejores prácticas, todo. Pero sabes que nunca te metes al agua. Sustituimos a Dios por nuestras ideas acerca de Él sin darnos cuenta. Nos metemos en la dinámica de yo quiero saber más, de pedirle más a Dios, pero no lo conocemos más a Él. A veces nos conformamos simplemente con las manos de Dios que con su corazón. Tus devocionales, tus estudios, tus oraciones, ¿realmente te están llevando a Él? ¿O solo te llenan de ideas sobre Él? ¿Estoy aprendiendo sobre Dios o aprendiendo a estar con Él? Dios no quiere que lo estudiemos como tema. Quiere que entres a su amor como hijo. Imagínate los que somos padres, que tu hijo te pudiera describir. Qué bueno, yo quiero abrazarte. Yo quiero que cuando tengas miedo vengas y me busques. No tan solo que me describas, sino que vengas a una comunión conmigo. En nuestras relaciones, tú y yo le damos preferencia a la doctrina, más preferencia a la vida, a la doctrina que a la vida, cuando preferimos tener la razón a tener una relación. Siempre yo tengo que tener la razón porque yo nunca me equivoco y a lo mejor sí. Pero ¿prefieres perder una relación por eso? Prefieres la doctrina que la vida. Aunque la doctrina sea correcta. ¿Cómo pasamos del espejo a la experiencia? ¿Cómo es que podemos dejar simplemente ver desde fuera para vivir la comunión de la Trinidad desde dentro? Y eso es participando de la naturaleza divina, como nos dice 2 de Pedro 1:4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen en la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios no quiere que lo imitemos desde afuera como simplemente un espejo. Dios no quiere que repitamos su palabra simplemente como pericos. Dios quiere que participemos de su propia vida. Volvamos al espejo. Un abrazo reflejado en el espejo no es real. La fe no es imitación, la fe es encarnación. La fe no es imitar, es participar.
La fe no es esfuerzo, es comunión. La fe no es apariencia, es vida. Fuimos creados no solo a la imagen de Dios, sino para vivir dentro de su amor eterno. Fuimos creados para cuando venga el diablo y te diga, es cuando venga a tu mente los pensamientos del diablo, de tu pecado, de lo que sea. Cuando vengan y te digan, estás solo, dile no. Estoy escondido entre el abrazo del Padre y del Hijo, unidos por la sangre de Jesús en el madero, y el Espíritu Santo me da la certeza que nada me separa de Él. En esos momentos cuando no sirve de nada recitar versículos vacíos, entender que vivimos dentro del corazón de Dios, atrapados en el abrazo eterno, unidos por el Espíritu Santo, eso es vida. ¿Qué cambia si tú y yo participamos? Ya no hacemos las cosas por obligación, lo hacemos porque tenemos una identidad nueva. No busco a Dios en su presencia porque lo tengo que hacer. Habrá veces que sí, pero no siempre tiene que ser así. Lo hago porque ahora sé que estoy sumergido en su presencia. Por eso lo busco más. Ya no buscamos a Dios simplemente porque siento que algo me falta, sino porque habito en Él y Él es el que me llena. No lo busco simplemente como un seguro que me da lo que necesito. No lo busco a Él simplemente porque es mi garantía de que siempre seré bendecido y en victoria. Lo busco porque Él me llena. Ya no me mido por mi conocimiento, sino por mi comunión. No se trata de copiar a Jesús, sino de vivir con Él y en Él. Juan 14:20 dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre, Jesús está en el Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Ahí tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús no solo vino a revelarte al Padre, vino a incluirte en su relación con Él. Jesús no solo vino a decirte, mira cómo es perfecta mi comunión, mira cómo es perfecta. ¿Y tú qué tienes? Nada. Ay, pobrecito, es que pecas mucho. No, no vino a decir eso. Nos revela al Padre, pero nos incluye en la relación con Él. A ese nivel de confianza, a ese nivel de intimidad, es el que tú y yo tenemos acceso. No te vuele eso la cabeza. El Espíritu Santo no es solo que nos ayude a hacer cosas que solo no pudiéramos, como lo vimos en el libro de Hechos. Es el vínculo viviente que nos conecta con el Hijo y por medio del Hijo con el Padre. Los padres de la iglesia sabían de esto, sabían de la participación real en la vida divina, pero lo dejan muy claro. Tú y yo no participamos como dioses, no somos nuevos dioses ni somos semidioses. No, somos hijos amados en comunión. No solo se trata de repetir lo que Jesús haría, como algunos tenían en una pulsera. ¿Qué haría Jesús? No solo se trata de eso. What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Es vivir donde Jesús vive, en el corazón del Padre. ¿En qué áreas de tu fe estás viviendo como espejo? Cosas que sabes de Dios, pero realmente no las vives. ¿Qué cambiaría si dejas de imitar y empezaras a habitar en su presencia? Porque cuando tú y yo
habitamos en la presencia de Dios, entonces empezamos a orar como hijos, no como mendigos, no una oración lastimera que trate de dar lástima a Dios. Oramos como hijos. También empezamos a mirar al otro como mi hermano, porque todos participamos, todos estamos donde mismo, todos tenemos la misma relación con Dios. Y si me llegara a ver diferente que a ti, te vería a ti mayor que a mí, como dice la palabra. Esa es la muestra de que alguien habita en la presencia de Dios. Te mira como hermano, no como enemigo. Y empezáramos a caminar con su vida en nosotros. Ya no camino respecto a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero. Camino a lo que Jesús me dice, porque yo estoy en Él. Entonces el que se mueve es Él. Yo simplemente me dejo llevar. Para poder lograr esto, tenemos que entender algo. No es imitación, es participación. Y así, cuando logramos eso, entonces tenemos algo más que compartir, que es la gloria de Dios. Cuando tú y yo logramos eso, compartimos a los demás la gloria de Dios. Que en resumen, la gloria de Dios es su presencia. El corazón de la fe cristiana no es una doctrina, es una relación. La Trinidad no es teoría, es una relación. La Trinidad no es un concepto, es una casa. No es una idea, es un abrazo. No fuiste creado para imitar, sino para habitar el abrazo del Padre al Hijo por medio del Espíritu. No estamos solos, no estamos desamparados. Estamos en medio del abrazo del Padre y el Hijo. Muchas veces vivimos la fe como si miráramos a Dios a través de un espejo. Vemos su forma, sus enseñanzas, sus gestos, pero no sentimos su abrazo. Imagínate que estás con tu familia enfrente de un espejo, llega el otro hijo y en lugar de ir a abrazar a lo real, vas y abraza el espejo. ¡Qué tontería! Teniendo al Dios verdadero, nos vamos con la imitación, nos vamos a la regla, nos vamos a la estructura, nos vamos simplemente al conocimiento, cuando tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a mi disposición. ¡Qué tontería! Poder conocer al Dios vivo y quedarte únicamente en la doctrina, en la ley, en la regla. El espejo imita, pero nunca experimenta. Y tú y yo no fuimos creados para imitar. Fuiste creado para vivir dentro del abrazo del Padre al Hijo por medio del Espíritu Santo. El cristianismo no se trata de saber más, sino de vivir desde dentro de Dios. Esa es la santa comunión para la cual tú y yo fuimos diseñados. Y quiero decirte algo. Si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes únicamente información pero no una relación, quiero decirte que esa comunión puede comenzar hoy. Muchas gracias.